Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Gustavo. Hoy tenemos un tema que es sumamente importante para las empresas, para el desarrollo de las empresas, y también es un tema que van a ver que es un sector aliado de las empresas. Es la función de auditoría interna como asesor de confianza. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, para lo cual hemos convocado a Adrián Martínez López. Él es presidente del Instituto de Auditores Internos del Paraguay, es licenciado en Contabilidad por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una certificación internacional como auditor de sistemas de información, es magíster en auditoría informática y a su vez es perito contable e informático de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes, Adriano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, audiencia. Un gusto para nosotros como Instituto de Auditores Internos de Paraguay estar compartiendo con ustedes y con los colegas que nos estén escuchando, nos estén viendo por este medio. Bueno, muchísimas gracias, Adriano, por estar con nosotros, porque para nosotros es muy importante difundir justamente las buenas prácticas, difundir las herramientas que están para las distintas empresas para que se puedan desarrollar, para que optimicen, para que haya mayor productividad. Siempre es bueno tener en cuenta. Por eso hoy vamos a tratar específicamente este tema que tiene que ver con la función de auditoría interna, pero antes de entrar específicamente en el tema, Gustavo Pícola te va a hacer alguna pregunta que tiene que ver justamente con el profesional. Sí, la pregunta que nos interesa hacer para conocer al profesional es cuáles fueron esos hitos, esas cosas que fueron sucediendo durante el transcurso de su vida que hicieron que sea el profesional que soy. Bueno, normalmente en las universidades, cuando uno estudia auditoría, normalmente está enfocado a lo que es la auditoría externa. La auditoría externa es un poco la evaluación de los estados financieros en cuanto a la razonabilidad de los números, pero el enfoque de auditoría interna no se enfoca precisamente o no se toma como un tema en cuanto a materias en las universidades. Ya cuando, por lo menos en mi caso, cuando yo salí de la universidad, me tocó ser auditor externo en una consultora, pero después ya surgió la oportunidad de ir en una institución financiera como auditor interno. Entonces ahí un poco uno aprende lo que es la función y es cambiar un poco el concepto, el enfoque de trabajo y bueno, ahí uno se va formando como auditor. En mi caso, yo hace 25 años que trabajo en auditoría. Siempre digo, si es que no hago auditoría, bueno, voy a terminar haciendo auditoría seguramente, pero tenemos también el gremio de auditoría interna, que es el Instituto de Auditores Internos. Es una entidad multinacional, está en más de 150 países a nivel internacional. El Paraguay es como una filial, es el instituto en sí, es la representación del Instituto Global en Paraguay. Entonces, somos un gremio importante, tenemos personas que están de repente con certificaciones internacionales, porque el instituto también cuenta con una certificación internacional, así como la ISO 9000, el auditor interno también puede certificar su experiencia y su conocimiento, ¿verdad? Es una certificación que se llama CIA, por ejemplo, que está disponible para los profesionales que estén interesados en certificar. Y es una certificación muy reconocida a nivel internacional, y también las grandes empresas, cuando uno tiene una certificación internacional, sabe el nivel y la capacidad y el expertise que puede desarrollar ese profesional. Ahora bien, Adriano, gracias por comentar un poco sobre tu experiencia, ¿no? Sobre el tema como auditor externo y ahora en la función máxima de lo que es auditor interno. Ahora bien, ¿cuál es la normativa internacional que establece los lineamientos de la función de auditoría interna? Buena pregunta, porque cuando a un auditor le pregunta cuál es la normativa de auditoría, y uno normalmente dice la NIA. La NIA es una normativa internacional, pero está enfocado a la auditoría externa.
El Instituto de Auditores Internos, que es la que lanza estas normativas, es las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Esa es un poco la normativa que orienta las actividades de la función de auditoría interna, da un poco el marco general del trabajo y la función de auditoría interna. O sea que el auditor interno cuenta con una norma internacional que puede guiar y puede orientar el desarrollo y el desempeño de la función. Claro, es bueno lo que vos comentás porque, digamos, el auditor, como bien has mencionado, la auditoría externa es del punto de vista de analizar los estados contables, ¿no es cierto? Y si razonablemente representa la situación financiera. Ahora bien, la auditoría interna, el foco es otro, ¿no? Es operativo, es de proceso. Es operativo. La función de auditoría interna tiene básicamente dos tareas, ¿verdad? Una de las tareas es el de aseguramiento y otra es la de consultoría. O sea, el auditor también tiene un expertise especial, como maneja todos los procesos y los controles, entonces muchas veces se le llama para realizar cierto trabajo más específico y a eso se le llama consultoría. Entonces, el aseguramiento está orientado a evaluar los controles, la eficacia de los controles. Lógicamente, hoy día se habla un poco de la auditoría basada en riesgos. O sea, que yo tengo que evaluar los riesgos e identificar los controles. Y lógicamente, el auditor se encarga luego de evaluar la eficacia de esos controles de manera que esté mitigando los riesgos que pueda ser riesgo significativo para la organización. Y lógicamente para el logro de los objetivos, ¿verdad? Las organizaciones tienen sus metas, sus objetivos, entonces los riesgos son aquellos que de alguna manera pueda obstaculizar ese logro de objetivo. Entonces el auditor interno está velando ahí, mirando para el futuro, es el escepticismo. Yo siempre digo, nos pagan a los auditores para pensar mal. Pensar mal de una forma buena, o sea, pensar mal de qué es lo que puede fallar, qué controles puede fallar, qué puede hacer que esos objetivos o esos riesgos se materialicen. Entonces tenemos que estar previendo y evaluando de manera que podamos obtener ese logro. Y siempre digo también, al auditor se le puede pasar una pulga debajo de sus pies, pero no un elefante. O sea, un riesgo importante no puede materializarse sin que el auditor haya determinado el riesgo y lo que pueda implicar para la organización. Claro. Gustavo. Bien, y poniéndome del lado de las empresas, ¿no? Y analizando, si yo soy empresario, tengo una empresa y le pregunto al auditor cuál es el valor agregado y la importancia de que incorpore la auditoría interna dentro de mi compañía. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La auditoría interna es una actividad independiente. Una actividad independiente, por más que forme parte de la organización, tiene que ser independiente, por eso un poco depende de la alta dirección, o sea, depende del directorio, no depende de la gerencia general. Entonces, lo que busca es justamente dar esa visión independiente, ese aseguramiento y, como les dije, para cumplir los objetivos. El Instituto de Auditores Internos tiene un concepto que se llama 3 líneas de defensa. En la primera línea está el control interno, la parte operativa comercial. En la segunda línea están los que evalúan riesgo, cumplimiento, seguridad. Y ya como última línea de defensa está la auditoría interna. O sea que es como que somos los arqueros para que nos entre el gol, ¿verdad? Entonces el auditor tiene que velar que los riesgos no se materialicen, velar que los controles estén fortalecidos y, como les dije, para el logro de los objetivos en la organización, ¿verdad? No puede haber, por ejemplo, un fraude importante, puede ocurrir, pero el auditor debería haber evaluado la posibilidad de fraude, inclusive, no es su función principal, pero si los controles funcionan bien, debería de velar que eso no suceda, y si sucede, bueno, ver qué pasó y evaluar qué pudo haber pasado y fortalecer los controles para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Claro, también la función hace que, digamos, va a ser un acompañamiento, es decir, es otra mirada dentro de la operación, porque los funcionarios que están en la operativa diaria no pueden estar viendo si lo que están haciendo, o sea, tienen un proceso, un procedimiento, pero siempre esa mirada de la auditoría interna para decir, bueno, los circuitos son los siguientes, las formas de hacer, las mejores prácticas son las siguientes, hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar
los errores y también, bueno, podría haber determinado fraude si no están los controles internos adecuados, digamos, ¿no? Históricamente a los auditores se le veía como policía, por eso un poco el título del tema que me pareció muy interesante que mencionaste, que somos asesores, ¿verdad? Buscamos eso. ¿Por qué asesores? Porque nosotros no evaluamos lo que hace una persona, sino que evaluamos los procesos, evaluamos los controles y la eficacia de esos controles y podemos ser buenos aliados en los fortalecimientos de esos controles. Entonces, cuando decimos que algo está mal, no estamos diciendo que una persona hizo mal su trabajo, sino que los riesgos no están bien diseñados, los riesgos no funcionan, pero los controles no están diseñados, no funcionan adecuadamente y tendríamos que nosotros tener la capacidad de diseñar esos controles. Incluso hoy día también hay controles ya automatizados, entonces eso amplía un poco el panorama del auditor interno. Claro. Gustavo, justamente, digamos, antes de iniciar el programa tenía una inquietud al respecto, ¿no? Sobre el tema del rol del auditor. Lo que yo hablábamos con Horacio antes del programa es, y que estaría bueno preguntarte, ¿cómo se maneja ese rol, ¿no? Porque por lo general, todas las veces que me ha tocado interactuar con empresas que existe el auditor interno, se lo toma como que es el que le va a contar todo al directorio, ¿no? Entonces es como que se lo ve como el cuco acá adentro que nos viene a controlar a todos. Entonces, ¿cómo el auditor desde ese lugar maneja esta situación con la gente a la que tiene que auditar, obviamente, ¿no? Bueno, de repente el esquema de control que desarrollamos o diseñamos o de repente hay buenas prácticas, nos ayuda un poco a orientar esa actividad. Es cierto, nuestro informe va al directorio y también tiene que ir al área auditada. O sea, que no es que nosotros hacemos a escondidas las cosas y tiramos nuestro informe y que de ahí el directorio viene y le cuestiona, sino que tiene que haber ya un plan de acción o sea, que ya consensuado. Consensuado no es negociado, consensuado es consensuar los controles y los planes de acción que debería de implementarse y el propietario o el responsable de área es el que tiene que ejecutar. Entonces, nuestro aliado también son los propietarios, son los encargados de área con quienes nosotros ya vemos cuál es el plan de acción y ya un informe con ese plan de acción, con una fecha estimada, es lo que enviamos al directorio. O sea que ya es un trabajo en conjunto con las áreas, entonces es un poco, ya sos su aliado, sos su asesor y también si hay que hay controles que diseñar, podemos ayudarle a diseñar los controles. Lo que no hacemos es ejecutar los controles, porque ese también es un concepto que suele haber ¿cómo te iba a decir? Un error de concepto de la función de auditoría interna. Se cree que es el responsable de ejecutar el control interno o los controles internos. Nosotros no ejecutamos control interno, sino que evaluamos la eficacia de esos controles, ¿verdad? Entonces, ahí un poco radica la diferencia. Pero yo creo que hoy día está evolucionando mucho la función de auditoría interna. Ya no somos más ese policía de antes, sino que tratamos ya la metodología que se aplica hoy día en consensuar los planes de acción, hablar con el auditado, conversar y enviar ya un informe ya masticado, como por decirlo de alguna manera, al directorio. Entonces, el directorio ya se entera de qué es lo que se va a hacer en coordinación con las áreas auditadas. Claro, en definitiva, se transforma en lo que sería una evaluación, diagnóstico y plan de mejora, ¿no es cierto? Que Sí. después se implementa. Sí, O sea, y surge lógicamente hay que hacer el seguimiento. Claro, no queda en la evaluación y diagnóstico, sino avanza digamos, hacia futuro para mejora. Sí, esa es la idea. Claro. Ahora, bien, ¿cómo percibe el mercado el área de auditoría interna? Esto me refiero a empresas que a lo mejor dudan en su incorporación. O sea, ¿cuál es digamos, tu percepción sobre lo mismo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué opinan las empresas? ¿Qué es lo qué cuestionamientos tienen o dudas? Bueno, acá hay que separar un poco las empresas reguladas, las entidades reguladas, que son los bancos, las aseguradoras y las cooperativas, ¿verdad? Que por normativa ellos tienen que tener un departamento de auditoría interna, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ya decir, bueno, qué tan buenos son los auditores o de repente hay, por ejemplo, entidades que la auditoría tipo, bueno, no tiene dónde
estar y le envía auditoría, ¿verdad? O sea, tipo un lugar que no es tan agradable, por llamarlo. Pero en general, lo que nosotros percibimos es que las entidades están incorporando, las que no son reguladas, también están incorporando la función de auditoría interna, le están capacitando a su gente, le están formando, porque esto también requiere de mucha capacitación, conocer los conceptos generales de auditoría, la parte de cómo se hacen los muestreos, cómo se hace la evaluación. Entonces, entra un poco en eso de incorporar la función de auditoría interna. A veces, como le dije, a veces hay una pequeña confusión con la función de control interno, o sea que le orienta un poco a realizar un control interno antes que la función de auditoría interna, que es un poco el trabajo de aseguramiento, ¿verdad? Ahí un poco hay una pequeña diferencia, pero en líneas generales se está incorporando, le está dando importancia, lógicamente, el directorio, ¿verdad? Porque como una entidad independiente le da un poco el concepto de cómo están los controles y le da mucha importancia. Hoy día yo veo que se está incorporando muy fuertemente la función de auditoría interna en las entidades privadas que no sean reguladas. Las reguladas sí, de hecho, tiene esa función ya de por sí, pero las entidades privadas están avanzando bastante en ese ámbito. Y en este año, digamos que estamos viendo lo que estamos viviendo y que obligó a las empresas a cambiar su gestión y su forma de trabajar, ¿no? Esto de haber pasado de las oficinas al home office, que genera todo un movimiento, ¿no? La auditoría interna, ¿cómo debe desarrollar nuevas funciones o no le cambia mucho a la función del asesor, del auditor? Cambió en forma importante. De hecho, el auditor hace una planificación anual. Yo no creo que ningún auditor haya podido cumplir su plan anual como estaba inicialmente previsto, porque nadie teníamos en nuestros planes cuando hicimos en diciembre nuestros planes. Normalmente ya hacemos en diciembre, eso noviembre, diciembre. Nadie previó esto. Eso hizo que la función de auditoría interna tenía que adecuarse también, cambiando sus planes, enfocándose más en funciones de consultoría, o sea, que ayudando, inclusive sé de colegas, por ejemplo, que se iba y daba ticket en la entrada, controlaba la entrada, controlaba la temperatura. Entonces es un poco cambiar un poco ese rol y acompañar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, por ejemplo, era un riesgo importante y que se tiene que evaluar. Y en cuanto al home office, también hay un concepto ahí que tenemos que considerar. El tema de la función de auditoría informática cumplía un rol muy importante en las entidades que cuentan ya con la función de auditoría informática. Hoy día ya no podemos tener una auditoría puramente tradicional para evaluar papeles o reportes, sino que también tenemos que tener incorporado el concepto de auditoría informática como una auditoría integrada, o sea, auditar los procesos tradicionales y también los procesos automatizados que está ya incorporado en forma importante en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, el trabajo en home office era un trabajo de evaluación por parte del auditor informático en cuanto a cómo se está accediendo, si es un canal seguro, y había problemas también, por ejemplo, con qué equipo va a acceder, si va a usar su máquina particular o va a llevar la máquina a la oficina. Por ejemplo, si no tenía PC, si tenía notebook, o a veces se iba día de por medio, un día se iba, otro día se iba, cómo hacer el traslado de la máquina, y después el enlace seguro, si va a ser una VPN, que es una red privada virtual que transmite los datos en forma segura. Entonces, todos esos mecanismos de acceso y después el monitoreo, si efectivamente está trabajando o no está trabajando el colaborador, ¿verdad? Ese era otro tema también, porque algunos le controla porque se está conectado. Hay entidades que implementaron otro mecanismo más sofisticado, inclusive contaba la cantidad de teclas que tipea el colaborador, ¿verdad? O sea que hasta eso se llega, ¿verdad? La cantidad de metros que mueve el mouse, por ejemplo, se controlaba también. O sea que son mecanismos que las entidades se fueron desarrollando porque no había nada preestablecido, ¿verdad? Y la función de auditoría interna tenía que acompañar todos esos monitoreos, todos esos accesos remotos, la forma segura, el traslado de los equipos,
el acceso a la información, la fuga de información, todo eso tenía que cuidar, aparte del cumplimiento de los protocolos sanitarios, ¿verdad? Claro, ante un El cambio... mejor, no, digo, el mejor consejo que le puedo dar a las entidades que controlan esto del mouse y esas cosas, que prueben con la confianza, que da mejor resultado. Es Pero, un consejo de mi parte, digamos. no, mira, Y de liderazgo. yo siempre digo que a nosotros nos pagan para pensar mal, o sea que así somos los auditores. Es por el escepticismo y el que tenemos, ¿verdad? Las organizaciones, está bien la confianza, pero tiene que depender de los controles. O sea, ese es el concepto que siempre manejamos. Tiene que haber controles. La ocasión hacia el ladrón y todo eso. O sea que, mira, Claro. hay cosas y cosas. Entonces, siempre recomendamos que tiene que haber controles. A veces no siempre. Claro, No, lo que creo, juicio. ¿Cómo? No, lo que creo, Adriano, que sí, porque es la función. La función es poner controles y muchas veces los controles son pasivos. Es decir, que a pasivo me refiero que es un elemento más que tiene la empresa para evaluar. Es decir, Sí. el tracking, digamos, de la información, es diseñar ciertos elementos que le permitan controlar, independientemente que, como te digo, no sean controles activos en forma permanente, sino ante un desempeño, digamos, bajo, tener que emplearlos, digamos, ¿no? Ahora Y bien... ahí, una sola cosita quería decir ahí también, ¿no? Porque confiar no implica no controlar. Ah, sí. No, de hecho... O para que no quede que porque uno confía no controla, no, que confiar no implica que no haya control. Siempre se manejan los valores éticos también dentro de la organización. Uno de los conceptos que se tiene que incorporar. Hay que tener unos manuales de conducta ética que tienen que estar observados desde arriba, desde el directorio hasta el último colaborador, ¿verdad? Entonces, en esos valores éticos es lo que se tiene que pregonar también. O sea, que no es que ponemos tela de juicio la honorabilidad de nadie o la que pueda cometer, sino que están los valores éticos más los controles, ¿verdad? Entonces, juega junto, en conjunto, un rol importante dentro de la organización. Claro, y algo que mencionaste vos, Adriano, en esta situación, ¿no? Situación atípica, cambio de paradigma, la importancia de contar con un sector como auditoría interna, como asesor, y también ante nuevas condiciones, siempre es de consulta la auditoría interna para decir, bueno, ¿cómo hago para controlar tal proceso, nuevos protocolos, ¿no es cierto? Siempre es un elemento que tiene ese conocimiento para decir, bueno, toda la batería de controles que se pueden implementar, ¿no? Tal cual, es así, es adecuarse, ver los cambios. A veces se puede planificar a mediano o largo plazo, pero en este caso de esta contingencia sanitaria en que nos vimos envueltos, no hubo tiempo de planificar, o sea que era un poco... pero eso sí, las instituciones como el Instituto, hay una Fundación Latinoamericana de Auditoría Interna, dieron muchos tips que ayudaron a los auditores un poco a adecuarse. ¿Y qué hago? O sea, esa fue la pregunta. ¿Y qué nosotros hacemos? ¿Está bien lo que hago? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Pero hubo organizaciones internacionales como gremios, como el Instituto de Auditores Internos, como la Fundación Latinoamericana, donde también nosotros estamos como instituto, dieron muchos cursos. Eso es lo que me di cuenta, que hubo muchísimos cursos gratuitos, entrenamiento, capacitación, cursos que antes se cobraba, fueron todos con acceso libre. Muchos profesionales se prestaron en dar sus conocimientos, en aportar a los colegas cómo estaría manejando este tiempo. Claro. Y Adriano, ya estamos llegando al final del programa y te quería hacer dos preguntas en una, ¿no? Primero, y que tiene que ver justamente con lo que mencionás, la capacitación. ¿Cómo está a nivel local esa generación y capacitación de auditores, por un lado? ¿Qué nos falta mejorar? Y también tengo conocimiento que entre los días 22 y 23 de este mes está previsto que el instituto realice un taller sobre muestreo de auditoría interna. Quisiera que nos comentes las dos cosas. ¿Cuál es la situación de los auditores en general y los temas que van a tocar en la reunión? Bueno, como profesionales, como auditoría interna a nivel local, lo que nos faltaría un poco es reforzar en las certificaciones internacionales. Si bien hay muchas instituciones que dan cursos de maestría, posgrado, pero también el profesional necesita una certificación internacional
En este caso, el CIA es la certificación que es para los auditores internos, y también hay una certificación de calidad para el Departamento de Auditoría Interna, que justamente avala el cumplimiento de esa norma internacional que habías mencionado inicialmente. Entonces, el profesional paraguayo debería de apuntar más a obtener la certificación internacional CIA como auditor interno, porque eso le va a servir aquí, le va a servir en otros países, en cualquier país donde vaya, va a tener un lugar donde pueda ejercer la función de auditoría interna porque tiene esa certificación internacional. Y también cuando vengan entidades multinacionales va a buscar una persona que tenga esa certificación. Y como yo siempre digo, sube el caché también del profesional. O sea que tú también subes, puedes ganar más, puedes tener mejor remuneración ese profesional que cuente con esa certificación internacional. Bueno, y con respecto al curso, sí, justamente va a estar con nosotros Hugo Rodríguez, que es justamente un CIA, tiene una certificación, y va a estar Norma Jiménez. Ellos van a estar desarrollando un taller que va dirigido a los auditores internos, a los supervisores, a los que están en esa función, ¿verdad? Entonces, es un poco, vamos a trabajar la introducción al muestreo, las normas del instituto que están relacionadas al muestreo y conceptos generales del muestreo que ayuda un poco. A veces no sabemos qué es lo que vamos a revisar, cuánto vamos a revisar, qué cantidades, de qué fecha, y un poco en ese escenario que le va a estar dando la orientación es Hugo Rodríguez y Norma Jiménez, que va a estar con nosotros en esa. Son dos profesionales excelentes que manejan muy bien estos temas y que va a estar acompañando a los colegas en este evento. Bueno, muchísimas gracias Adriano, gracias también por transmitir esto de los talleres que ustedes capacitan y también la certificación internacional, y esperamos que, bueno, que la actividad se profesionalice o, digamos, en cierta medida adquiera ese nivel internacional que también es requerido por empresas, van a ser requeridos tanto por empresas locales como internacionales en un futuro, ¿no? Muchísimas gracias a usted, a 5 días, por esta oportunidad de que justamente nosotros como instituto, nuestra misión es la de promoción y defensa de la función de auditoría interna. Entonces, estos espacios es muy importante para nosotros como instituto, como profesionales, y que ustedes nos están dando con este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a los colegas que están compartiendo con nosotros también. Y bueno, tenemos una oficina del instituto por si quieren algún apoyo, lo que sea. Estamos abiertos, somos una ONG. Yo siempre digo, este no es un cargo, sino que es una carga, o sea, es una función para una tarea que damos por la profesión y por los colegas de auditoría interna. Bueno, muchísimas gracias Adriano. Bueno, esperamos contar contigo a lo mejor en el futuro para que nos cuentes cómo evoluciona el sector. Así que muchas gracias por haber compartido. Estamos a las órdenes, y gracias Horacio, gracias Gustavo por este espacio. Bueno, muchas gracias Gustavo también, gracias por acompañarnos. Y a nuestra teleaudiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.